y habla muy claro aquellos que todavía, habla claro para los creyentes y para aquellos que todavía no han aceptado a Cristo Jesús. Así que voy a orar y le voy a pedir a Dios que nos hable claro a todos. Amén. Padre, te doy gracias por esta noche, porque sé que estás aquí, y por toda esta gente maravillosa que ha venido esta noche, Señor, a pesar del tráfico, a pesar de ese estancamiento que hay, que a mí me llevó 2 horas llegar. Y oramos por esa gente que está estancada en este momento, Señor, que puedan llegar a casa bien, rápido, y los que vienen camino a la iglesia que puedan llegar igualmente. Te pedimos también que nos quites todas las distracciones y nos hables personalmente, Señor, a cada uno, en Cristo Jesús. Amén y amén. Abran su Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan. Una carta que nos habla mucho del amor de Dios a nosotros. No le he puesto título a este mensaje, pero me encanta porque son solo 10 versículos en el capítulo 1. Y lo que más me resalta es lo que nos dice que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Así que prestemos atención. Bueno, para comenzar voy a hacer unas pequeñas observaciones. Esta carta, Primera de Juan, no nombra ni a su autor ni a sus destinatarios, pero desde el comienzo ha sido reconocida como una carta escrita por el apóstol Juan a las iglesias de alrededor de Éfeso. Éfeso en esa época era una ciudad muy importante de Turquía. Tal es así que el apóstol Pablo le escribió una carta encomendándolos, felicitándolos por el amor que había en esa ciudad. Años más tarde, en el libro de Apocalipsis, Jesús habla sobre los efesios y le dice que regresen al primer amor. Y aparentemente no regresaron al primer amor porque hoy no existe ni siquiera la ciudad de Éfeso. Solamente quedan vestigios, quedan ruinas de lo que fue una gran ciudad. ¿Quién era Juan? Juan era el apóstol Juan. En San Mateo capítulo 4 leemos que su padre se llamaba Zebedeo, y en Mateo capítulo 27 y en San Marcos capítulo 15 su madre parece haber sido Salomé. Durante algunos años Jerusalén fue la residencia principal de Juan, pero según la tradición Juan pasó sus últimos años en la ciudad de Éfeso. Nada se sabe de sus actividades o domicilios entre esos dos periodos. Lo que sí se sabe es que en Éfeso vivió hasta edad muy avanzada y allí escribió su evangelio, el evangelio de acuerdo a San Juan, sus 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué Juan escribió esta carta? El cristianismo ya tenía unos 60 años de existencia y en muchas partes del Imperio Romano ya era una religión importante. Aunque era prohibido por el Imperio Romano, ya era una religión importante. Pero ya se habían presentado toda clase de intentos de combinar el Evangelio con sistemas y filosofías de pensamientos de la época, cosas como hoy en día que tenemos autores de libros de pensamiento positivo y cosas que
Supuestamente son libros cristianos, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Pero probablemente la herejía más peligrosa que amenazó al cristianismo en los primeros 3 siglos fue el gnosticismo. El gnosticismo era una enseñanza engañosa, se basaba en una premisa filosófica errónea de que todo lo material es malo y lo inmaterial, o sea, lo espiritual, es bueno. Y sabemos que en el reino espiritual tenemos bueno y malo. Ahora, según ellos, el hombre se consideraba un ser caído y perdido debido a que era prisionero de un cuerpo material. Y su única esperanza de salvación, de acuerdo a los gnósticos, era el conocimiento de sí mismo. El término gnóstico se deriva de la palabra griega gnosis, conocimiento. Supuestamente para ellos el hombre se salva no por fe, sino al llegar a conocerse a sí mismo. Número 1, el conocer su origen, lo cual para ellos supuestamente es una chispa divina que proviene de Dios. Número 2, el reconocimiento de su condición presente en ignorancia y encadenado a la materia mala, lo cual para ellos es el cuerpo. Y tercero, su destino potencial, un retorno a su estado espiritual original, ya que se consideraba que la materia, nuestro cuerpo, era mala. Los gnósticos llegaban a ser o muy religiosos, viviendo una vida consagrada a los ejercicios piadosos de su doctrina, con la cual trataban de sobreponerse a los deseos pecaminosos de la carne, o eran muy liberales, de una tolerancia carnal desbocada, que aceptaban cualquier cosa. Bueno, en este último sentido, los libertinos enseñaban que la materia o la carne no podían afectar al espíritu. Por consiguiente, de acuerdo a ellos, uno podía participar en cualquier acto que deseara sin que ello tuviera ningún efecto dañino en su verdadero ser, el espíritu. Además, debido a que el cuerpo material se consideraba pecaminoso, era obvio que Dios no podía morar en él. Consecuentemente, los gnósticos no podían creer en la encarnación del Hijo de Dios. Algunos, por lo tanto, sostenían que Cristo únicamente parecía poseer un cuerpo físico, pero que en realidad era un fantasma, y decían que cuando Jesús caminaba no dejaba huellas. Diferentes creencias, lejos de la verdad, y por eso Juan escribe esta carta a los creyentes. ¿Por qué? Porque esas creencias ya estaban en la iglesia, y Juan quiere aclarar eso. Y una nota más antes de comenzar a leer el versículo 1. Es interesante comparar el primer versículo de esta carta con el primer versículo de la Biblia y el primer versículo del Evangelio de Juan. En el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos un comienzo. En el principio Dios creó. Dios siempre estuvo. Nadie creó a Dios. Él comenzó el comienzo. En San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Verbo. En griego, verbo, logos, es la palabra, es Jesús. Y notan, dice, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora aquí en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 leemos: lo que era desde el principio.
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan dice, en el principio era Dios. Él estaba con Dios, ese que palparon nuestras manos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan, al igual que los demás apóstoles, verdaderamente llegaron a creer que Jesús era Dios, que cuando hablaban con Jesús, verdaderamente estaban hablando con Dios. Cuando veían a Jesús, verdaderamente veían a Dios. Y cuando lo tocaban, en realidad estaban tocando a Dios. Imagínense lo que habrá sido para ellos cuando tocaban el hombro o la mano de Jesús. Estaban tocando a Dios. Juan dice, lo oímos, lo vieron nuestros ojos, lo tocamos con nuestras propias manos. Y en el versículo 2 dice, y os anunciamos la vida eterna. La vida eterna. Miqueas, el profeta Miqueas, en su profecía del lugar de nacimiento de Jesús, 500 años antes del nacimiento de Jesús, Miqueas escribió sobre la eternidad, donde iba a nacer Jesús, y habla sobre la eternidad. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que la vida eterna siempre existió. Leímos que en el principio la palabra era con Dios y la palabra se hizo carne y vivió con nosotros. Jesús, la palabra eterna. Jesús, el eterno Dios, se convirtió en hombre y vivió entre nosotros. Y Juan dice, lo vimos, lo oímos, lo tocamos. Versículo 3. Lo que hemos visto, dice, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Me gusta decir, y con su Hijo Cristo Jesús. Ahora, Juan usa la palabra, notan, comunión. La palabra comunión en el idioma original que fue escrito en el Nuevo Testamento, en el griego, comunión es koinonía. Koinonía significa comunión, amistad, hermandad, unión, compartir, sociedad. Significa tener comunión con Dios, tener amistad con Dios, sociedad con Dios, compartir las cosas con Dios. ¿Y sabes qué? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Tener esa comunión, esa amistad con nosotros, esa relación de amor con nosotros. El propósito del Evangelio es traer al ser humano a tener amistad con Dios. Esa era la razón que Dios nos creó en el principio, para tener amistad con nosotros, comunión con nosotros. Versículo 4. Y fíjense cómo todo está coordinado, ¿no? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestra comunión con Dios nos trae gozo. Relacionando la comunión con Dios y el gozo. El gozo que sentimos cuando tenemos esa amistad con Dios, esa sociedad con Él. Sentimos y vivimos en la plenitud del gozo. Dios quiere que nuestra vida esté llena de gozo.
El apóstol Pedro dice que aunque no conocemos a Jesús, igual lo amamos, y aunque todavía no lo hemos visto, nos regocijamos con gozo inexplicable, lleno de gloria. Jesús, en San Juan capítulo 15, les habló a los discípulos sobre la plenitud del gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En San Juan capítulo 16, en el versículo 24, Jesús dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que conozcamos el gozo de Dios. Y es importante que sepamos diferenciar ¿qué? El gozo de la felicidad. Mucha gente los confunde. Gozo es una virtud espiritual y felicidad es una virtud de lo emocional. La felicidad es variable porque está relacionado con las circunstancias. Por ejemplo, todo anda bien, me acabo de comprar un auto nuevo, una Ford F-150 nueva, recién salida de la agencia. Estoy feliz, muy feliz, pero llego acá a la esquina, ¿vieron las 5 de noviembre acá? Quiero doblar a la izquierda y ¡zas! Un camión me choca. Me rompe, me destruye la Ford F-150. Se me acaba la felicidad. Entonces ahora estoy triste. ¿Por qué? Porque la felicidad es algo variable. Cambia de acuerdo a las consecuencias. Viene un amigo, le voy a dar otro ejemplo, para que vean qué generoso soy. No tengo un centavo, pero soy generoso. Viene un amigo y me dice: Sergio, estoy desesperado, no puedo hacer el pago de la casa, no tenemos ni para comer, no sé lo que voy a hacer, estoy lleno de deudas y no tengo nada, no tengo dinero. Como soy un buen amigo, cristiano, con mucho amor, me siento y le hago un cheque por $50,000. ¿Se imaginan? Él comienza a saltar de la alegría. Tan contento está que me promete pagarme lo más pronto posible. Una felicidad tremenda, hasta que va al banco a querer cobrar el cheque. Ahí se le acaba la felicidad porque no tengo $1 en el banco, no tengo fondos en mi cuenta. Ahora, el gozo es diferente, es algo del corazón, es algo del espíritu, donde no hay cambio. El gozo no es variable, no cambia, es constante, porque es el gozo de tener una relación personal con Dios, una relación que no cambia. Nos puede ir mal, horriblemente mal, pero mi relación con Dios es segura. Por eso tengo la plenitud y la abundancia del gozo. Juan escribe esta carta para traernos a esa relación personal con Dios, que podemos tener esa intimidad con Dios y así nuestro gozo sea completo. Por eso digo que es algo del Espíritu. Cuando tenemos el Espíritu en nosotros, es parte del fruto del Espíritu. ¿Cómo es? Amor, paz, fe, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio. El gozo está en nosotros. Y es en esa amistad con el Señor. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hermanas, hermanos, Dios no es una luz. Dios
es la luz. Esa es la esencia de su naturaleza. Limpieza pura, santidad. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas o mentimos y no practicamos la verdad, no podemos tener comunión con Dios si estamos en pecado o caminando en las tinieblas. Así de simple. Y quizás vos decís, ¿y qué es andar en las tinieblas? Pablo, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, o sea, presten atención, porque muchas de estas cosas hay gente en la iglesia que las está practicando. Y presten atención lo que dice Pablo en el versículo final que voy a leer, en el versículo 21. Las obras de la carne son adulterio, fornicación. Adulterio es tener sexo con una persona casada o un casado tener sexo con otra persona que no es su esposa o esposo. Fornicación, ¿qué es fornicación? Sexo fuera del matrimonio. Sexo fuera del matrimonio. Yo sé que está muy de moda ahora vivir en pareja, pero para Dios eso es pecado. Amén. No lo digo yo, está en la Biblia, ¿ok? Fornicación, inmundicia, lascivia, eso significa tener sexo con animales, aprovecharse de los menores. Idolatría, ¿qué idolatramos? El dinero, nuestro título, nuestra posición, personas, muchas cosas idolatramos. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discordias, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa practicar? Que lo están practicando y lo disfrutan. No hay resentimiento, no hay pena, no hay vergüenza. Que lo están practicando, eso es pecado. Y los que practican tales cosas no conocerán el reino de Dios. Y si no conocen el reino de Dios, ¿qué reino van a conocer? De Satanás. O sea que para Dios todo eso es pecado, en andar en tinieblas. Regreso a 1 de Juan capítulo 1 versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, si practicamos alguna de esas cosas que acabo de leer, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Wow! ¡Qué glorioso! El caminar en luz, en comunión con Jesús, nos limpia continuamente de todo pecado. Eso me produce gozo. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que el esconder el pecado no viene por esconder, el perdón de pecados no viene por esconder nuestro pecado. El perdón de pecados viene cuando se lo confesamos. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un proverbio, en realidad es el proverbio capítulo 28, versículo 13,
que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tratamos de esconderlo, de negarlo, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si lo confesamos, nos limpia y perdona. Así de simple. Si lo confesamos, Él es fiel y nos limpia de todo pecado. Me encanta esa frase. Todo pecado. No uno o algunos o los más pequeñitos. Todo. Él me limpia todo. Eso, ¿saben qué significa? Significa que no importa qué tan malo, tan miserable u horrible haya sido tu pasado. Él me limpia de todo pecado. Eso me trae paz y me trae gozo. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es lo primero que sale de nuestra boca? No de nuestra boca, de la mayoría de la gente cuando le compartimos esto. Yo no cometo pecados, yo no le hago mal a nadie, todos somos pecadores. Jesús dijo, el que esté libre de pecados, que tire la primer piedra. Juan dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Antes de terminar, les voy a compartir algo que se lleven de aquí, algo que se lleven de aquí hoy. Algo que quisiera que los cristianos recuerden. Y para aquellos que tampoco han aceptado a Jesús todavía, quiero que recuerden estos dos versículos. Versículos 6 y 7, donde dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa esto? El creer que Cristo Jesús murió en la cruz y su sangre fue derramada en esa cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, el creer en eso nos limpia de todo pecado. Y esto es lo que les quería compartir. Leí algo hace unos años atrás que me encantó y se lo quiero compartir a ustedes. Es sobre el doctor Charles Finley, que fue un evangelista que vivió hace muchos años atrás. En realidad vivió desde el año 1792 hasta el 1875, donde el doctor Finney tenía cruzadas, pasaban cosas espectaculares, había un avivamiento tremendo, miles de personas aceptaban a Jesús al escucharlo. Los cambios que esto causaba en las diferentes comunidades que visitaba, tal es así que en una ciudad del este de los Estados Unidos cerraron todos los bares de la ciudad porque ya nadie los frecuentaba. Unos cambios tremendos, solo con el poder del Evangelio. En una de estas reuniones, mientras el doctor Finney subía los escalones de la iglesia donde iba a compartir el Evangelio, un hombre lo paró y le dijo, yo quiero hablar con usted esta noche. ¿Puedo? El doctor Finney dijo, sí, cómo no. Después de la reunión hablamos. Cuando llegó a la puerta de la iglesia, los diáconos le preguntaron qué quería ese hombre. El doctor Finney dijo, ¿quiere hablar conmigo?
después del servicio. Uno de los diáconos le dijo, ¿sabe quién es ese hombre? Él dijo, no. El diácono respondió, ese hombre es el peor hombre de la ciudad. Usted no debe ir con él. Tiene asesinos a sueldo que quizás ya lo tiene marcado a usted para matarlo. Después del servicio, los diáconos fueron con el doctor Finney a decirle, usted no va a ir a la cita. Él contestó, sí voy a ir. No, usted no puede ir. Pero le di al hombre mi palabra que iba a ir. Al salir de la iglesia se encontró con el hombre que lo llevó por un callejón a la parte de atrás de un edificio. Cuando el doctor Finney entró, el hombre cerró la puerta y le dijo que se sentara. Cuando Finney se sentó, el hombre sacó un revólver, lo puso sobre la mesa, sobre el escritorio y le dijo, yo escuché algo que usted dijo anoche y quiero saber si es verdad o no. Finney preguntó, ¿qué me escuchó decir? Usted dijo que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, puede limpiar a un hombre de todo pecado. Finney dijo, no, yo no lo dije. Dios dijo eso en su palabra. El hombre dijo, espera un momento, usted no me conoce a mí. Usted no sabe las cosas malas que yo he hecho. Aquí estamos en la parte de atrás de un bar donde se apuesta ilegalmente, donde todos los juegos están arreglados para que nadie gane. Y dice, le he quitado hasta el último centavo a muchos que salieron de aquí y se suicidaron. ¿Y usted dice que Dios puede perdonarme de eso? Finney le contesta, lo único que te puedo decir es que la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, puede limpiar a un hombre de todo pecado. El hombre dice, espera un momento, esa no es toda la historia. Yo soy el dueño del bar y en la parte de adelante, donde los hombres vienen a tomar, sus esposas vienen a buscarlos con sus niños, vienen a rogarme que no les venda más alcohol a sus maridos. ¿Y saben lo que hago? Las echo afuera a la calle y les vendo vino a sus maridos hasta que se les acaba el dinero, hasta que se les acaba el último centavo, dice. Y cuando se les acaba el dinero, también a ellos los echo a la calle. ¿Y usted dice que Dios puede perdonar a un hombre así? El doctor Finney le contesta, la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, puede limpiar a un hombre de todo pecado. El hombre dice, espera un momento, usted no conoce toda la historia. Y dice, esta pistola ha matado a mucha gente que se ha metido en mi camino. Además, he pagado a gente que mate por mí. Y usted me dice que Dios puede perdonarme. Finney le responde, lo que le digo es lo que la Biblia dice, todo pecado. El hombre dice, ok, espera un momento. Cruzando la calle, en esa casa grande de piedras, tengo una esposa y una hermosa criatura y no le he dicho una palabra decente a mi esposa en más de 16 años. He sido un miserable. He sido malo. Los otros días, cuando mi hijita vino a mí, la empujé y la aventé sobre la estufa y se quemó seriamente. Y dice, nunca le dije a esa niña que la amo. ¿Y usted dice que Dios me puede perdonar a mí? Bueno, ya para ese entonces, ya para eso el doctor Finney se paró, lo tomó de los brazos y le dijo, muchacho, me contaste una historia de lo más horrible, horrorosa que he escuchado o he soñado escuchar. Y si dependiese de mí, no sé si te podría perdonar. Pero sí te puedo decir que la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, puede limpiar a un hombre de todo pecado. El hombre dijo, gracias, es todo lo que quería saber. Y se fue hasta la puerta y le dijo al doctor Finney, usted sabe cómo encontrar la salida. Ya la mañana siguiente, mientras el sol salía y él caminaba del bar a su hogar, al entrar a la casa, su esposa estaba en la cocina con su hijita.
él se fue para su cuarto, en la parte de arriba, como era la costumbre. Al rato, la esposa le dice a la niña, ve a decirle a tu papi que el desayuno está listo. La niña corrió a la mitad de la escalera nomás, por el miedo que le tenía, y le dice al padre, papi, mami dice que el desayuno está listo. Él contestó, amorcito, dile a tu mami que papi no quiere desayunar. La niña bajó las escaleras corriendo, va a la cocina y dice, mami, papi dice que no quiere desayunar y me dijo amorcito. La madre le dijo, mi amor, no habrás entendido bien, ve y dile a tu padre que el desayuno está listo. Corre la niña hasta la mitad de la escalera y le dice, papi, mami dice que el desayuno está listo. Él se acerca a la niña y le dice, ven aquí, amorcito. Cuando la niña se acerca, él la levantó en sus brazos, la sentó en la falda y comenzó a decirle cuánto la quería. Para todo eso, la madre, preocupada porque la niña no bajaba, fue a buscarla y parándose en la puerta del cuarto, lo vio a él con su hijita en la falda por primera vez. Y con lágrimas en sus ojos, le dijo a su esposa, ven aquí, mi amor. Y dice, me enteré de algo anoche que es lo mejor que he escuchado en mi vida. Y es verdad. Dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, puede limpiar a un hombre de todo pecado. ¿Saben qué pasó? Este hombre cerró el bar y comenzó a ser un defensor y benefactor de esa comunidad. Fue cambiado por el poder de nuestro Señor Cristo Jesús. Y déjame decirte, no importa cuál haya sido tu pasado, cuán feo haya sido, oscuro, no importa. El Evangelio de Jesús tiene esa esperanza para todos. Lo único que debemos hacer es confesar nuestro pecado y Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad que hemos hecho. Y si estás aquí, ¿ok? Esto ahora es entre tú y Dios. Y todavía no has aceptado a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador, y estás aquí solamente porque vas a querer jugar el domingo, ya es tiempo de enfrentar la realidad. Es tiempo de ya abrir tu corazón a Jesús. Ahora, no más, espera. Dios quiere tener esa amistad contigo, esa relación de amor contigo. No solo aquellos que todavía no han aceptado al Señor, aquellos que sí lo han aceptado y están caminando en pecado, están en la práctica del pecado. Es tiempo de entregárselo al Señor, de decirse a sí mismo, sí, estoy mal. Y decir en voz alta, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mi pecado, te pido perdón por mi pecado y verdaderamente acepto a Cristo Jesús como mi Dios y Salvador. Amén. Oremos. Padre, gracias por la atención de mis hermanos aquí presentes. Gracias por aquellos que están viendo por internet.